Muy buenas tardes, ya noches. Eh, Quiero compartirles la actualización de cómo vamos en cuanto a la infección del coronavirus, el COVID-19 a nivel mundial, a nivel de América, bueno, de los países de principales países y cómo vamos. Entonces, recordar, soy José Fernando Orduz, médico cirujano en la Universidad del Rosario, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia y magíster en alternativas de la Universidad Nacional. Bueno, entonces, número de casos en el mundo, 4.797.383. Ya número de recuperados, 1.854.000. Y número de muertes, 316.446 en todo el mundo. Casos activos, tenemos 2.689.000, de los cuales el número de los casos críticos son 44.820, que corresponde al 2%. Seguimos en ese porcentaje, pero cada vez estamos tendiendo más a la disminución del número de casos críticos. Y número de casos cerrados, estamos en 2.170.694. Casos de recuperados, vamos en 85% de estos casos cerrados, que es 1.854.000, y el número de casos fallecidos son 316.446, que corresponde al 15%, de los cuales ya vamos cada vez mejor. Bueno, entonces eh, les preparé, como la vez pasada hicimos, básicamente cómo se ha comportado a nivel de los diferentes continentes, cómo vamos con el número de casos y el número de muertos. En América, todo el continente americano está colocando un 44.5%, Europa 37.2%, estamos hablando de los casos, Asia 16.8%, África 1.4% y Oceanía 0.2%. Para los muertos, tenemos que Europa está con 52.1, de todas maneras está disminuyendo, y América está creciendo 39.2, Asia está muy estable 7.8, África 0.9, Oceanía 0. Entonces, bastante bien. Entonces, ¿aquí qué es? Entre América y Europa se está colocando la mayoría de los casos y los muertos. Bueno, entonces ahora vamos a mirar una de las tendencias. Listo. Entonces observemos, vamos a primero a observar el caso de España, que es esta línea fucsia que va, viene. El 4 de abril tuvo su gran pico y fíjense cómo el descenso se demora un poco más, aquí tuvo un aumento, pero sin embargo sigue descendiendo. Nosotros miramos Reino Unido, mira Reino Unido, creció posteriormente, después subió, no subió tan fuerte como ni España, y su descenso sigue estando pues muy tendiente a la baja, pero con una a más baja velocidad. Si nosotros miramos Italia, fíjense Italia cómo vamos. Se presentó más o menos su pico como el 28 de marzo y se ha demorado todo este tiempo en el descenso. ¿Ok? Alemania, por el contrario, alcanzó su pico el 28 de marzo, pero estuvo muy también hasta el 11 de abril y está descendiendo. Ujú. Estamos hablando también de Francia. Francia también el 4 de abril tuvo su gran pico y después siguió descendiendo y ahorita está muy estable, pero también con tendencia a la baja. Mientras que Irán, esta semana sí presentó un leve aumento en comparación de la semana pasada. Miremos qué es este Irán, cómo se va con su curva demasiado, pues como plana, pero se está aumentando. ¿Esto qué significa? Que de todas maneras el Reino Unido tuvo la semana pasada, estuvo 25.347 muertes. España e Italia está en 6.700, Alemania está en 4.697, Francia 3.400 e Irán 11.000, que fue lo que estamos hablando del aumento. Y si nosotros miramos a Estados Unidos, fíjense la magnitud, el ascenso, aquí tenemos un leve descenso, volvimos a aumentar, casi no van a los mismos niveles del pico del 11 de abril, pero siguió descendiendo y está pues prácticamente a la baja. Esperemos que siga así. Y en comparación, Estados Unidos tuvo 159.468 muertes. Bueno, y ahora miremos cómo se comporta nuestra región. Estamos hablando que este verdecito, la línea de verdecito es Perú.
Fíjense cómo está creciendo Perú. Obviamente el número de pruebas acordémonos que el número de casos siempre va a estar relacionado con el número de pruebas y eso va a depender de país, de cada país, de los recursos, de la forma como se están tomando y por eso Perú ha hecho bastante pruebas, como México, miren, y México junto con Chile, que también están puntuando. Después sigue Colombia y en la parte de abajo sigue República Dominicana, Panamá y Argentina. Eso si lo ponemos con números, vemos que Perú hubo 22.648 reportados, México 13.510 junto con Chile 13.570, por eso fue que por esa razón fue que Chile comenzó en una cuarentena mucho más obligatoria. Colombia tuvimos 4.447 casos, República Dominicana 2.363, Panamá 1.198 y Argentina 1.868. Eso es en los reportes de la última semana epidemiológica. Y si metemos la gráfica de Brasil, miren Brasil cómo está absolutamente disparada. Yo creo que va a tener una curva muy, muy similar a Estados Unidos, o por obvias razones. Obviamente la política frente al coronavirus se ha aparecido mucho en ambos países. Y miremos Canadá, cómo esa curva está aplanándose y está tendente a la baja. Si vamos y miramos en números absolutos, Brasil en la última semana hubo 72.895 y Canadá 8.168. Entonces esto es más o menos nuestra región. Entonces ahora vamos a ver el número de muertes. Entonces volvemos a lo mismo. Vamos a mirar Italia. Miren Italia, cómo está su pico y cómo ha sido su descenso. Mucho, mucho más lento. Lo mismo que Reino Unido. ¿Sí? Perdón, este es Reino Unido. Francia, que es el morado. Fíjense. España, que es este, también va descendiendo. E Irán, que también sigue muy estable con tendencia a la baja. Entonces, si ustedes pueden observar, estas curvas se parecen mucho y pues afortunadamente están empezando a disminuir de una manera progresiva. Y eso es una muy buena noticia. Si miremos los números absolutos, tenemos que el mayor país sigue siendo Reino Unido con 2.757 muertes. Le sigue Italia 1.409, Francia 1.299, España 1.083 y Alemania 512, Irán 361. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está disminuyendo. Si nosotros también incluimos Estados Unidos, la curva de Estados Unidos, miren, fíjense cómo está también disminuyendo. Entonces, eso es una muy buena noticia también. Seguimos en buenas noticias. Y con Estados Unidos con 10.388 fallecimientos. Ahora si miramos Latinoamérica, miremos cómo está México, cómo va subiendo, sigue Perú, después está Colombia, después República Dominicana, después Chile, perdón, después República Dominicana, Argentina y Panamá se encuentran muy estables. Si nosotros incluimos lo que es Canadá y lo que es Brasil, fíjense cómo está Brasil, sigue aumentando, aumentando y Canadá también ya está disminuyendo. O sea, él ya está en su descenso. Fíjense que se tomó más o menos en llegar al pico, más o menos casi como 2 semanitas y ya está empezando a disminuir. Esperemos que siga así. Y Brasil con 4.920 muertes y Canadá con 993. Entonces, bastante bien. Bueno, entonces yo les quiero mostrar una comparación de la semana pasada, comparación a esta semana, del número de muertes sobre población país por 100.000 habitantes. Entonces, esto fue lo que era la semana pasada. España estábamos en 56.89 y ahora tenemos 59. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aumentó en 3 personas por 100.000 habitantes eh, el número de muertes. Entonces, si nosotros miramos Italia, estábamos en 50 y subió a 52, o sea, subieron dos personas más, o sea, 52 personas fallecieran por coronavirus en 100.000 habitantes. Reino Unido, 47.4, ahora vamos en 51.72. Francia, teníamos 40.33, ahora vamos en 42.35.
Estados Unidos estábamos en 24 y ya subimos a 27.4. Mm, Alemania estábamos en 9.9 y ahora 9.66. Irán eh, estaba en 8.07 y ahora está en 8.5. Y básicamente introduje aquí a Rusia, que también está creciendo y va en 6.72. China pues lo puse acá como algo muy anecdótico porque pues 0.33, nadie cree en las cifras de número de muertes de China. Ahora bien, si nosotros también comparamos lo que ha pasado en Canadá y países de Latinoamérica, entonces observemos que Canadá estaba en 12.57 y ahora está en 15. Ecuador subió de 10 a 15.66. Perú estaba en 5.61 y ahora aparece en 7.8. Brasil estaba en 5 y ahora aparece en 7.44. Panamá en 5 también y ahora subió a 6.42. República Dominicana 3.73 y subió a 4.15. México, aquí faltó comprar México, en la actualidad está a 4.02. Chile estaba en 1.61 y ahora está en 2.23. Y Colombia estábamos en 1.04 y ahora está en 1.22. Argentina está a 0.67 para en la actualidad 0.8. Entonces eso nos da un indicador de cómo van creciendo el número de muertes sobre que está estandarizado por 100.000 habitantes y sobre la población del país en cada caso. Bueno, muy bien. Ahora tenemos en la actualidad, eso es cifras súper actualizadas, el número de casos en Colombia es 15.754, número de muertos 574, tasa de letalidad 3.8 disminuimos y porcentaje de positividad de las pruebas 10.9%. Entonces, esto yo quiero presentarles esta muestra, esta curva por semana epidemiológica. Entonces nosotros empezamos el 7 de marzo y observemos este ascenso y quiero hacer una precisión conceptual acerca del número de casos. Como ustedes están observando, el número de casos sigue aumentando en Colombia. Recordemos que desde hace 2 semanas estamos haciendo más pruebas en Colombia. ¿Eso qué significa? Es que este número es absolutamente no es representativo para la verdadera magnitud porque recordemos que hay muchas personas asintomáticas que no tienen diagnóstico, ¿sí? O que son sintomáticas leves y no tienen diagnóstico. Entonces, lo que se está haciendo con el aumento del número de pruebas es lograr de identificar y de diagnosticar estas personas para poder aislarlas, ¿sí? Y eso se tiene que ver materializado en el número de muertes. ¿Qué significa eso? Es decir, que podemos aislar los casos, empezar a disminuir la transmisibilidad del virus, lo que famoso todo el mundo llama el RO. Ese índice, la idea es tratar de que sea entre uno o menor que uno, o sea, es decir, que una por cada persona infectada va a infectar solamente a una persona y no como anteriormente puede estar en dos, tres o cuatro personas. ¿Y qué eso qué significa? Que vamos a seguir diagnosticando, pero lo importante es seguir aislando los casos. Entonces eso es algo muy importante, es una predicción conceptual bastante necesaria. Sobre todo porque si nosotros miramos la curva de muertes, que es lo que estamos hablando acá, miren cómo está, pues digámoslo así, esta curva como que con altos y bajos. Pero sin embargo, miren que aquí ya presenta como una no aplanamiento, sino una disminución del número de muertes como veníamos creciendo. ¿Eso qué significa? Es que nos ha servido el diagnóstico precoz, ¿sí? Y ese diagnóstico precoz nos ha ayudado pues para poder estar estabilizando y ojalá poder llegar a ese pico en número de muertes. Claro, ahora viene el gran reto. El gran reto es cómo lograr que, como estamos empezando a salir, ¿sí? Es decir, estamos empezando a ir a trabajar, etcétera, cómo eso no solamente va a impactar el número de casos, pero ojalá no impacte el número de muertes, ¿sí? Sobre todo porque he visto posturas teóricas acerca sobre lo que es el virus
y a veces empezamos a comparar países entre sí. Recordemos que desde hace mucho tiempo los teóricos de la salud pública, eh, obviamente orientados bajo los hechos, ven que una epidemia no solamente está marcada por un solo factor, es decir, por el virus, sino que está marcado por una gran cantidad de factores, llámese el sistema de salud, si es público o no público, la cobertura, etcétera, llámese las políticas, llámese la forma como la sociedad civil está acatando las normas, ¿sí? de cuidarse, de autocuidado, la informabilidad en el trabajo también, los indicadores de pobreza, de desigualdad social. Todo eso son factores que están influyendo positivo o negativamente. Por ejemplo, también el tema genético. ¿Sí? Observamos, por ejemplo, en Europa que la mortalidad tanto en Italia, Francia y España son muy diferentes a la curva de Alemania, por ejemplo. Entonces, son cosas que definitivamente mi llamado es que miremos particularmente a los países, porque ojalá uno le pudiera meter esos datos a la inteligencia artificial y demás y poder estar modelando cómo, cuándo se va a terminar o cuándo va a ser la finalización de este virus. Pero si nosotros empezamos a comparar la curva que ha tenido Asia, es absolutamente distinta a que ha tenido Europa y es muy distinta a la que estamos teniendo ahorita en América. Entonces, definitivamente esto es una historia que estamos realizando día a día, ¿sí? Y ese día a día es cómo se comportan eh, el sistema de salud, cómo están las políticas públicas y cómo está también el comportamiento de la sociedad civil ante las diferentes medidas de bioseguridad cuando salimos a la calle, etcétera. Entonces, por ende, si nosotros miramos ya particularizando a nivel de Colombia, Colombia está evolucionando bastante bien. Fíjense cómo vamos, el número de casos, acordémonos, entre más diagnostiquemos los casos, mayor posibilidades de aislarlos y por ende que se recuperen en su casita y no estar, que nos lleguen en los estadios tardíos, en donde pues ahí ya se complica el asunto. Eso simplemente es la curva de casos, cómo se nos está comportando. Esto ya es diariamente cómo va. Este es otro punto importante, porque yo aquí les quería mostrar es de cuál es el porcentaje del estado de los pacientes en la actualidad. Entonces hay un 65.6% que se están en casa, ¿sí? O sea, si están siendo tratados en casa. Hay un 24% que ya se recuperaron. ¿M? O sea que si nosotros sumamos este caso de recuperación con los de la casa, estamos hablando que ya tenemos casi un 90-89%. Y el restante se reparte de la siguiente manera. Hay un 3.8 que fallecieron, un 5.7 que está hospitalizado y ojo, un 1% que están en unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso es un porcentaje muy bajo y le quiero felicitar a todas las entidades gubernamentales, la sociedad civil, etcétera, porque definitivamente en este cuadro o en esta gráfica se ve palpable todos los esfuerzos que estamos haciendo desde hace, básicamente vamos a cumplir 8 semanas, y esto me parece, no, ya cumplimos las 8 semanas, los 2 meses, y entonces eso me parece algo maravilloso. Felicitaciones. Ahora bien, quise traerles esta tabla porque me parece muy importante mostrarles la siguiente información. Y quiero compartirles esto porque yo sé que las tablas son un poco antipedagógicas, pero quería mostrar que en un solo cuadro algunas variables muy importantes. Escogí aquí, agrupé la edad y agrupé el estado, si, cuántos están en casa, cuántos fallecieron, hospitales, cuántos están hospitalizados, cuántos están hospitalizados en UCI, cuántos están ya recuperados para un total general. Entonces, primer punto, concepto importante de esta tabla. Si nosotros miramos el total general, miremos que la mayoría de pacientes que les ha dado el COVID o tiene el COVID está en esta franja de 20 a 29 años hasta 40 a 49, digamos así 50 a 59. Esta es la franja donde más pacientes han tenido coronavirus.
Si miramos el de 10 a 19 años, que son 1027, y lo comparamos con este de 60 a 69 años, son 1190. Entonces se comportan muy parecido. Y fíjense que de 0 a 9, que son 627, también se parece mucho al de 70 a 79 y mayores de 80. ¿Esto qué significa? Es que el perfil etario, o sea, de las personas que han eh, tenido o tienen o han tenido el virus en Colombia, tenemos que está agrupado entre 20, ¿sí?, y 59 años. Es algo muy importante porque para mí mira, he tenido cualquier cantidad de personas mayores de 70 años absolutamente angustiadas porque dicen, no, me va a dar, me va a morir, etcétera. Y efectivamente, como ya vamos a ver más adelante, sí tiene alguna correlación, pero ojo, fíjense que han servido las políticas de cuidarnos a las personas de mayores de 70 años. Fíjense, solamente ha habido 748 personas y 400 de 70 a 79 años y mayores de 80 a 418. Esto me parece un punto muy positivo y algo que quizás hemos hecho caso con nosotros como sociedad civil. Sí, claro, ahorita todo el mundo está angustiado porque sale a la calle y ve, mejor dicho, mucha gente y mucha gente sin protección, etcétera. Tenemos que seguir trabajando en eso. Pero fíjense, ha servido la voluntad política de no solamente el gobierno central, sino de cada municipio. Ahora bien, miremos los que están aquí en casa. ¿Mm? Fíjense que hay otro tema importante. Fíjense que de 70 a 79 años y mayores de 80 hay pacientes que se están recuperando en casa. Muy posiblemente ellos, desafortunadamente, no podemos tener acceso a las historias clínicas, pero miren, pues hay 362 y 166 personas que están recuperando en casa, es decir, que no tuvieron ni siquiera que hospitalizarse, ni siquiera estar en una unidad de cuidados intensivos. Si nosotros seguimos mirando aquí el fallecido, efectivamente, la mayoría de personas que está falleciendo son mayores de 60 años, ¿ok? Especialmente de 70 a 79 años. Pero si nosotros lo contrastamos con esto, son en una minoría. Por eso es que nosotros, nuestro porcentaje, nuestra tasa de letalidad sigue estando baja, inclusive por población. Recordemos que estamos en 1.2, 1.22, entonces es algo maravilloso. En cambio, miremos esto que sí es bien interesante, ¿no? En los hospitalizados, ¿quiénes son? Fíjense que los hospitalizados, su mayor pico está entre 50 y 59 años, ¿sí?, seguido por el de 60 a 69 años, 40 a 49 años y 30 a 39 años. Entonces sí hay un factor de hospitalización, pero ojo, si nosotros miramos y contrastamos con los fallecidos, tenemos mayor probabilidad de no de fallecer, sino de recuperarlos. Y miremos la unidad de cuidados intensivos. Uno pensaría que la unidad de cuidados intensivos va a estar mucho más a los pacientes de mayores de 70 años. Y fíjense que no. El mayor grupo etario que pone más son el de 60 a 69 años y el de 50 a 59 años. Y después sí le sigue el de 70 a 79 y mayores de 80. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un porcentaje que de 50 a 69 años que está en este momento en unidad de cuidados intensivos. Así como, por ejemplo, si nosotros miramos de 30 a 49 años, hay 14 pacientes en cada uno. 14 de 30 a 39 y 40 a 49 también 14 pacientes. ¿Sí? Y obviamente en los recuperados, pues fíjense que el mayor porcentaje está en de 30 a 39, 20 a 29, después 40 a 49, ¿sí?, después a 50 a 59, pero miren, hay pacientes de 60 a 69 años que se han recuperado, 244, de 70 a 79 años, 120 pacientes, y hay mayores de 80 que ya se han recuperado, 52 pacientes. Entonces, yo les quiero dar como esta, que son datos claros y concretos y reales, en el cual nos está dando una perspectiva. ¿Y qué significa esto? Es decir, que sí, efectivamente hay un mayor riesgo, pero también hay personas que, a pesar de ser población de riesgo y a pesar que les dio, se están recuperando en casa, o pues bueno, les dio, están siendo tratados en casa, o ya se ha recuperado. Entonces yo creo que ánimo, y esto por favor tenemos que cuidarnos. Sobre todo recordemos que las personas que están saliendo a trabajar tienen que absolutamente cuidarse. Bueno, muy bien. Seguimos
Distribución porcentual de diagnóstico por la mortalidad, estamos hablando que un 93.6% están con comorbilidades y otros son el 6.4% sin comorbilidades. Aquí seguimos lo mismo, las comorbilidades cuáles son: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad respiratoria, tabaquismo, obesidad, etcétera. Entonces tenemos que cuidarnos y ojo de estas personas. ¿Cómo estamos con la unidad de cuidados intensivos IPS públicas? Entonces miremos que la barrita más grande o la barrita azul perdón, la barrita azul como oscurita son el porcentaje de ocupación, el número de ocupados y las camas disponibles, las que están como en un azul más claro. Entonces tenemos que en hospitalización general hay 765 camas para un 421 de disponibilidad. Unidad de cuidados intermedios 54 para disponibles de 18 y unidad de cuidados intensivos hay 54 camas ocupadas para una disponibilidad de 83. En las IPS privadas en Bogotá tenemos 3.358 camas ocupadas para un 1.624 de disponibilidad, 259 camas ocupadas en unidad de cuidado intermedio y 154 en camas disponibles. Y unidad de cuidados intensivos 417 para una disponibilidad de 381. ¿Esto en porcentaje qué es? Hospitalización general hay un 59% en públicas, 68% en unidad de cuidados intermedios y 56% en una de cuidados intensivos en públicas, mientras que hospitalización general en las privadas está en 66 el porcentaje de ocupación, unidad de cuidado intermedio 54 y unidad de cuidados intensivos privadas está en 48%. Entonces son muy buenos datos porque recordemos que en este momento nuestro sistema está tolerando, por lo menos aquí en Bogotá, está tolerando, sobre todo porque Bogotá es la ciudad que más casos y muertes tiene en toda Colombia, entonces está haciendo, digamos así, el sistema nos está saturando. En Bogotá también, camas de UCI ocupadas por COVID son 290, están aumentando. Las camas en UCI disponibles por COVID son 593 para un porcentaje de ocupación COVID son 34.23%, el cual el indicador clave es hasta 75%. Entonces estamos todavía, nos falta un gran porcentaje para llegar a nuestra, digamos así, a nuestro punto de tener mucho cuidado. Y les quiero traer un tema de vacunas, qué hay, cómo está el estado de vacunas en la actualidad, cómo vamos con eso, porque definitivamente todos vamos a puntuar, todos puntuaremos que el momento que hay una vacuna vamos a poder, no solamente la vacuna es a nivel de la salud, sino también puede ser una muy buen aliento para toda la economía a nivel mundial. Esto le doy las gracias al doctor Juan Carlos Rivillas, que él facilitó esta información que es bastante interesante. Está tomada por esta página www.gavi.org y habla sobre el tema de vacunas especialmente. Eso está actualizado para el 11 de mayo del 2020. Entonces, fíjense este cuadrito. Aquí están los principales. Entonces, lo primero que tenemos, lo primero que quiero presentar es que hay como unas fases. Entonces, hay una fase preclínica que son testeados en animales. La fase 1 es un testeo inicial mirando la seguridad e identificando las dosis. La fase 2 es testeando para mirar la efectividad y también seguir mirando la seguridad. Y la fase 3 es confirmar y valorar la efectividad y mirar cuáles pueden ser los posibles efectos. Entonces vamos a observar cuáles son los fases, o sea, las fases, o sea, entre más fases tenga, o sea, es decir, uno comienza por la P, después sigue la fase 1, después la fase 2 y la fase 3. Cuando estemos en fase 3 ya estamos pues mucho más cerquita de poder llegar la famosa vacuna. Entonces tenemos que las fases 2 está esta cancino biológico que está en China, ¿sí? Lo mismo como el Instituto de Wuhan, ya vamos a explicar un poco más.
Las fases 1-2, entonces está el Instituto de Beijing de, biológicos, de Productos Biológicos, junto con la Universidad de Oxford y la de BioNTech, que queda en Alemania. De resto, todas las demás están, hay tres grupos de investigación y hay muchos más, pero pues estos son los más representativos. Están en fase 1 o están en fase de prueba, de preclínica. ¿Mm? Y estas, por ejemplo, están también en China o en Taiwán, ¿sí? Y en Australia también. Entonces, ¿qué nos quieren decir esto? Entonces, ¿cuáles son las fase 2? Hay dos grupos de investigación que ya están en fase 2, que es CanSino Biologics Incorporation. Están tomando una vacuna con un vector viral que se llama AD5-nCoV. Usa un vector viral no replicativo, el cual es de la misma metodología empleado para la vacuna del ébola. ¿Sí? Eso es algo muy importante porque a pesar de que todavía el ébola, digámoslo así, pues está empezando a ya tener unas fases finales de investigación sobre su vacuna, esta vacuna del ébola, según la OMS, para marzo ya tenía el 100% de efectividad. Ya fue usado en 108 sujetos y están en fase de estudios. Y el otro está en Wuhan Institute of Biologic Products y que está utilizando una vacuna inactiva en Wuhan, China, y ya fue usada en 96 sujetos. Entonces, son las dos vacunas que están en fase 2 y hay estos tres grupos que están en fase 2, fase 1, que está en Alemania, que es el BNT-162 y ya está siendo probado en Alemania, Estados Unidos y China. Otra que es en la Universidad de Oxford, que también es una vacuna con un vector viral, es este ChAdOx1, pruebas favorables en 6 animales, hurones y macacos, y fueron inmunizados y protegidos para el COVID con muy buenos resultados. Y el Instituto de Beijing de Productos Biológicos, que también está utilizando una vacuna inactivada, trabaja con el CS chino y esa es la información que tenemos. Entonces eso es bastante buena, ¿sí? Y por último, entonces yo qué les tengo por contar o por compartir. Entonces, tenemos que seguir siendo muy claros tenemos que seguir siendo muy claros en esto. Evitar salir, y si, mejor dicho, tenemos que evitar salir, pero si es muy necesario, pues tocará. Por ende, si hay que salir a trabajar o a mercar o a hacer diligencia, por favor, cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, acordémonos del tapabocas, asegurémonos de estar lavándonos las manos, asegurémonos del distanciamiento social y cuando yo llegue a casa, tener ese protocolo muy estricto. Entre más estricto seamos, mucho mejor. Y eso es algo muy importante para que todos, y por favor, tratemos de que eso se convierta como en una transmisión positiva de comportamientos y de hábitos que sean protectores pues para evitar este virus. Eh, no perder la esperanza en cuanto a la generación de dinero. Ahí he notado mucha preocupación, no solamente los demás, sino uno también. Todos estamos preocupados por el flujo de dinero, el círculo económico. Y definitivamente, pues yo la sugerencia es no perder la esperanza y necesitamos trabajar más en red. Entre todos tenemos que empezar a reacomodarnos. Eh, todos los sectores, hay unos sectores muy golpeados, el turismo, el automotriz, el tema de la aviación. Y pues bueno, ahí se tienen que estar teniendo, ojalá que puedan eh, poder reactivarse estos sectores de la economía. Y necesitamos apoyarnos entre todos definitivamente. Esto va a terminar en un futuro inmediato, ¿sí? Esto va a terminar, que obviamente todo el mundo está diciendo, no, y entonces la peor, si esta es una epidemia o esta pandemia, la próxima va a ser peor, ¿no? Pues salgamos de una y ya después miramos cómo vamos a tener, que si nos está cambiando, pero tenemos que adaptarnos rápidamente, pero con una buena actitud, no la actitud del miedo, sino, ok, venga, aceptemos el cambio y aceptemos todos el chaparrón que estamos o la tormenta que estamos viviendo, pero pues algún día va a amanecer. Y definitivamente no tenemos que perder la fe, entonces ánimo. eh, las noticias son muy alentadoras, Asia sigue absolutamente bien, el único país que está creciendo importantemente es Rusia en Asia y tenemos Europa que ya está descendiendo, es una muy buena noticia, Estados Unidos también ya está descendiendo.
En Latinoamérica estamos en pleno pico ascendente, especialmente con Brasil, México, Perú. Los otros países están estables o Colombia, junto con, sobre todo, pues Chile también creció, por eso fue que hubo una necesidad de una cuarentena mucho más obligatoria. Y nosotros, Colombia, estamos muy, muy conteniditos, estamos bien, estamos haciendo las cosas bien y como ustedes lo pudieron observar el video. Entonces les quiero decir un mensaje de ánimo, un mensaje de vamos bien y por favor cuidémonos, cuidémonos. Sí, tenemos que salir, pero cuidándonos con todas las medidas de bioseguridad. Feliz noche y feliz comienzo de semana y vamos a darla con toda porque vamos a salir adelante. Muchas gracias.